Buenas, buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les ha ido en esta mañana soleada del 24 de marzo del 2022? Creo que ya estamos a 2023, quién sabe. Ya este año se va en menos de nada. Bueno muchachos, eh, creo yo que hoy tenemos una conversación muy interesante. La observamos, bueno, pues todo esto se da a partir de una clase que tuvimos la anterior semana, la clase de Historia de las Ideas Políticas. Y pues en este caso nos reunimos tres compañeros que asistimos precisamente a esa clase, Andrés, Camilo, pues obviamente yo, y queremos hablar un ratico sobre unos referentes históricos que nos parece que se parecen a varios postulados que se propusieron en el pasado desde la perspectiva de el príncipe de Maquiavelo. Entonces, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, les presento a mis compañeros, a Andrés y a Camilo. ¿Cómo vamos, Andrés? ¿Cómo vamos, Camilo? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, buenos días a los dos compañeros acá presentes. Pues digamos que con ganas de llevar a cabo esta interesante charla acerca de temas políticos, ¿no? Yo creo que es algo muy Ah, importante sí, y total. interesante a la vez. Chévere. ¿Tú, Camilo, cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? Buenos días a ambos. No, pues por acá muy bien. Hoy está haciendo un lindo sol y digamos que como lo vimos en la clase, me parece que hay postulados de Maquiavelo que pueden llegar a ser polémicos. Entonces por eso me parece muy interesante la charla que se puede dar hoy. Sí, total, total. Bueno, entonces en ese caso, empecemos con Andrés. Andrés, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué crees que se puede relacionar entre Maquiavelo y con algún referente histórico? Yo estaba pensando entre comparar a Maquiavelo con Nayib Bukele y Hitler, pero no sé tú cuál creas que sea mejor. Pues digamos que yo no creo pensar que haya alguno mejor para comparar. Sin embargo, creo que por las dinámicas sociales y demás, es mucho más fácil entender los postulados de Maquiavelo en relación a lo que sucedió con todo el tema de la llegada al poder de Hitler y bueno, todo lo que eso conlleva. Ok, dale. Y digamos que, bueno, en relación a eso, eh, hubo dos frases muy importantes que me resaltaron mucho. Y una de ellas es, abro comillas, dice, de todas formas, un príncipe inteligente no puede ni debe mantener su palabra cuando ello le va en contra y se dan las razones que le hicieron prometer. Cierro Mm, comillas. Hitler básicamente usó esto como una herramienta para acrecentar su poder, como por ejemplo la firma de incumplimiento de tratados como el Acuerdo de Múnich o el Pacto de Ribbentrop-Molotov, que fue ese pacto que firmó Alemania con la Unión Soviética de no agresión. Básicamente Hitler incumple estos tratados porque mantener su palabra no le iba a permitir perseguir ese fin último que tenía la ideología. Ese fin mm, abogaba por la supremacía racial, porque esto buscaba garantizar la propia supervivencia de dicha raza. Había un instinto colectivo de supervivencia centrado en la pertenencia a un grupo, y ese instinto implicaba salvaguardar la pureza de la raza y la lucha por el territorio contra razas competidoras. Hitler creía que las características y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial, puesto que poseían rasgos inherentes que se transmitían de generación en generación. Pero estas características no solamente tienen que ver con algo superficial del ser humano, sino que se relacionan, por ejemplo, con la vida mental, los modos de pensar e incluso la fortaleza física y la destreza militar. ujú. Para los nazis, la supervivencia de una raza depende de su capacidad para reproducirse y multiplicarse, pero también de factores como la acumulación de tierras para mantener y alimentar a esa población o el cuidado en mantener la pureza de su patrimonio genético. Pero entre estos tres postulados, creo que es importante resaltar el tema de las tierras, porque Hitler justificó la violación de los tratados mencionados anteriormente, en que la supervivencia de la raza dependía del espacio en la Tierra, y por eso la lucha por la supervivencia se traducía naturalmente en conquista violenta y en confrontación militar. Ok. Por otro lado, tenemos otra frase importante de Maquiavelo que es, abro comillas,
porque los hombres son ingratos, ambiciosos, simuladores y cobardes, huyen del peligro y están ávidos de ganancias. Mientras les hacen bien, son tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos. Cuando, como se dijo, la necesidad está lejos, pero cuando está cerca, se vuelven contra ti. Y ante esto hay que entender que el partido nazi llega al poder en un contexto de profunda crisis económica y política. Y muchas personas le atribuyen esto al Tratado de Versalles. Pero lo que sí es cierto es que se generó una crisis social en base a esas dos problemáticas, que sin duda alguna, ese fue el impulso necesario del partido nazi para acrecentar su influencia. Después de la Gran Depresión en el 29, millones de alemanes quedan desempleados. Y el desempleo, tanto como el hambre, la pobreza y la indigencia se vuelven graves problemas. Sin embargo, el gobierno alemán es incapaz de resolverlos. Y ante esto se genera una división política y muchos alemanes empiezan a perder la fe por la capacidad de los dirigentes para gobernar. Y ante Sí, esta situación de incertidumbre llegan los nazis, con Hitler a cabeza. Y estos obtienen seguidores por medio de promesas, ¿no? De crear una Alemania ujú, fuerte, de recuperarla. Pero lo que más se resalta acá es que los alemanes, los nazis prometían, por ejemplo, arreglar la economía, devolver a Alemania a su posición de potencia, recuperar el territorio que perdieron después de la Primera Guerra, ok. crear un gobierno fuerte, entre otras cosas, ¿no? Y esto fue usado por los nazis como una forma de manipular las esperanzas, los temores y los prejuicios de la gente. Y eso, pero también ofrecen, digamos, chivos expiatorios ante esto, puesto que falsamente afirman que los judíos y los comunistas eran responsables de los problemas de Alemania. Total. Esto es, pues, a grosso modo lo que pienso en relación a esto. O sea, es como esa panacea, ¿no les parece? O sea, como que o sea, la gente creía que Hitler iba a solucionar todos los problemas cuando no era así. Ujú, Y solo a exacto, punta ¿de qué? De promesas falsas. exactamente. Eh, No sé, mi total. compañero Camilo, ¿qué quiere decir? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaron ambos. Digamos que si ya nos centramos un poco más en la comparación entre el pensamiento de Hitler y el de Maquiavelo, podemos encontrar tanto similitudes como diferencias. Digamos que una gran diferencia es que Maquiavelo buscaba la estabilidad y el bienestar de su estado, mientras que por otra parte Hitler perseguía una causa más violenta y genocida, Ujú, basada en la intolerancia y la discriminación. sí, Digamos que ahora, hablando de sus similitudes, ambos concordaban en el punto de que el poder era crucial y el uso de la fuerza era totalmente necesario para poder mantener un control y una estabilidad en un estado. Maquiavelo argumentaba que los gobernantes debían ser muy astutos y estar dispuestos a utilizar la fuerza para poder mantener su poder y su estabilidad. Y del mismo modo, Hitler también creía que el uso de la fuerza y la violencia era totalmente necesario para poder crear una nación fuerte y eliminar grupos que consideraba inferiores. sí. Digamos que, por así decirlo, ambos también concordaban en el buen uso de la propaganda y de la opinión pública para poder llegar y consolidarse en el poder. Mm, Hitler, digamos que pudo utilizar la manera de vender su imagen mediante varias tácticas. La primera era, como mencionaba el compañero, prometiendo cosas que Alemania iba a ser una nación grande, que iba a volver a ser lo que fue antes, puesto que Alemania venía de una guerra mundial donde fue totalmente humillada por el Tratado de Versalles. Ahora Sí, bien, ahondando un poco más en la propaganda, el partido nazi utilizaba carteles, discursos, folletos, películas y desfiles para difundir el mensaje y detrás de ese mensaje venía como tal la voluntad de Hitler. El- También Hitler fue muy efectivo movilizando las masas y creando un sentido de comunidad y solidaridad entre los alemanes. Asimismo, los nazis organizaban grandes reuniones públicas y desfiles en los que vendían la imagen de que Hitler era el líder y el defensor del pueblo alemán y, como mencionó Nicolás, el salvador de Alemania. sí, Y también hay que tener en cuenta que no todo el mundo estaba de acuerdo con Hitler, sino pues como en todo gobierno siempre había una contraparte, ok, sí. un oponente político. Detractores, Eh, sí. lo, lo que Hitler hacía era reprimirlos mediante las tropas de asalto y la Gestapo.
Ok, Y eso lo que intentaba hacer era imponer el control sobre la población. Y también había un método más pacífico de control sobre la población que era mediante los medios de comunicación. El régimen nazi controlaba y manipulaba los medios para asegurarse de que la opinión pública estuviera a su favor. Cosas como los periódicos, el radio y demás estaban totalmente bajo el control del régimen y se utilizaban a favor del mensaje nazi. ujú. Ahora Ah, bien, brutal. nos podemos centrar un poco en la frase de Maquiavelo que dice, las personas en general no saben pensar, creen en todo lo que se les dice. Esto yo lo tomé porque Hitler vendía una idea que a mi parecer era un poco absurda, de que la raza aria, es decir, los blancos germánicos, eran totalmente superiores solo por el hecho de su aspecto físico, mientras que los judíos, los gitanos y los eslavos debían ser totalmente reprimidos y exterminados. Yo me pongo en la posición de ser una persona del común del pueblo y que venga un gobernante a venderme esta idea. Ahí es donde yo digo, oiga, yo no le puedo creer todo lo que me está diciendo. Pero digamos que también por las condiciones en las que venía presentándose Alemania, las personas no tenían más opción que creer por las buenas o por las malas. No, por las malas. Entonces, dejando un poco de lado la versión de por las malas de la represión violenta, las personas no desarrollaban una crítica en contra de Hitler, porque Hitler también supo venderle su idea de, oiga, es que estamos siendo humillados y nosotros no somos así. Y las personas sentían ese sentimiento de nacionalismo y simplemente creían lo que el partido nazi y en especial Hitler les estaba diciendo. Aparte, Hitler también sabía muy bien cómo utilizar el poder del discurso, puesto que utilizaba palabras como que los alemanes eran una nación valiente, disciplinada y trabajadora, lo que hacía que los alemanes como tal, pues, le creyeran aún más, puesto que los Sí, estaba halagando y así podía tener como, por así decirlo, el apoyo de ellos. brutal. No, o sea, yo creo que todo eso se parece mucho. Bueno, de hecho, o sea, todo lo que tú dices es interesante y es verdad. Y de hecho, creo que se parece con los postulados que yo pienso decir ahorita. Porque es muy cierto, es muy real. O sea, yo creo que toda la gente creía que realmente, digamos, esta persona o este personaje iba a ser el cambio total, iba a ser el Cristo Redentor, iba a ser, digamos, el Mesías el que les iba a cambiar y los iba a sacar de la situación, pero pues no, o sea, no, las cosas no son así, Exacto. no funcionan igual. Y la gente es boba, no sé, yo creo que no es que la gente sea boba, sino que la gente se pega de ideas y contextos con el fin de darles esperanza. Entonces, en ese mismo orden de ideas que tú hablabas sobre la parte de bueno, del terror que causaban las Gestapo y esa policía secreta, eh, yo creo que eso se relaciona mucho con una frase que, abro comillas, dice lo siguiente: es mucho más seguro ser temido que amado cuando uno de los dos ha de faltar. Entonces, si bien es cierto que la mayoría de las personas querían bueno, a su gran mesías Hitler, Adolf Hitler, pues también había otros detractores. Pero, entonces, en ese mismo sentido, tengan en cuenta que por lo menos en la época del gobierno alemán era prácticamente una dictadura una unipartidista y prácticamente usaba el poder policial para poder cumplir sus políticas. Y en otras palabras, yo no sé si ustedes supieron que para ellos poder hacer, y en concordancia con lo que decía ahorita Camilo, ellos pusieron fin a las libertades individuales, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de expresión, la asociación. Y literalmente las personas perdieron ese derecho de privacidad, es decir, literalmente los funcionarios podrían o podían leer el correo de la gente, podían escuchar conversaciones telefónicas, allanar domicilios particulares sin orden judicial, en fin, o sea, toda la Uf. gente estaba en total y constante investigación. Yo no sé si ustedes se vieron alguna vez una novela que se llamaba 1964 o algo así, en donde prácticamente hablaban como de esa ente regulador que lo que hacía era observarlos. Quién sabe si es la novela, pero pues quiere hacer referencia a él. Y también Ujú. por otro lado, otra frase que me parece muy interesante es la siguiente: en todas las cosas humanas, creo que es la más célebre en ustedes,
que dice, en todas las cosas humanas, cuando se trata de malos resultados, los finales juzgan los medios. Es decir, como la gente lo conoce hoy en día, el fin justifica los medios. No obstante, para este personaje, creo que esta frase es la cúspide de todas las ideas internas que esta persona estaba teniendo desde antes. El antisemitismo prácticamente fue lo que impulsó a Hitler a matar miles de personas en el holocausto nazi. Y pues, valga la redundancia, el antisemitismo no lo inventó Hitler. De hecho, desde la Edad Media en Europa los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución. Pues a menudo, digamos, por motivos religiosos, pero eso no es el caso. De hecho, en la época antes de la Primera Guerra, bueno, después del final de la Primera Guerra Mundial y ya casi que a comienzos de la Segunda, él describe su pensamiento como antisemita en su gran libro que se llama Mi lucha. Lo que nos sorprende acá es que Hitler no está a favor de los incontrolados emocionales, pero entonces en ese caso, no mentiras, lo que es interesante es que Hitler no está a favor, digamos, de matar a las personas así, de matar a gente por derecha, sino lo que él intentaba hacer era poder llegar a una manera en que pudiera asesinar a las personas, pudiera, digamos, ponerles fin mediante mecanismos institucionales. Entonces, a eso se le llamaba el cambio antisemita inteligente. Entonces, después de poder llegar al poder y después de ya obtener casi que las tres ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, esto lo pudo llevar a su cúspide en 1933, cuando empezó a llevar a la práctica todos sus pensamientos de odio contra ese grupo de personas y llegando, creo que, a lo peor de todo, que fue el holocausto nazi en Auschwitz o en varios campos de concentración que pues son bastantes graves. Bueno, pero bueno, yo creo que estas 6 frasecitas que acabamos de mencionar creo que retratan muy bien lo que estamos hablando. Fue muy interesante hablar con ustedes, muchachos. Gracias, Camilo. Gracias, Andrés, por sus apreciaciones. En serio que me parecieron muy, muy, muy interesantes y pues espero que tengan un buen fin de semana. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, muchachos. Que les vaya muy bien. Bueno, Andrés, Camilo, Universidad de Buenaventura. Es un gusto conocerlos, un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Acuérdense, estamos acá disponibles de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Cualquier cosita, estamos ahí. Sigan nuestras redes sociales, Instagram, USB. Entonces, cualquier cosita, estamos hablando. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao.